Que Dios te bendiga, bienvenido a Agape Radio Show con un servidor de Edwin Padilla en un tiempo que va a marcar tu vida, que va a bendecir tu vida, así que quédate con nosotros, que Dios va a hablar a tu corazón. Estamos hablando acerca de la eficacia de la oración y esta es nuestra segunda parte y queremos basar este tiempo específicamente en el Evangelio de Lucas capítulo 6, su versículo 12, cuando dice: en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles, a Simón, a quien también llamó Pedro, a Andrés, su hermano, Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón llamado Zelote, Judas, hermano de Jacobo, y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. El versículo 17 dice: y descendió con ellos y se detuvo en un lugar llano en compañía de sus discípulos y de una gran multitud de gente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón, que había venido para oírle y para ser sanados de sus enfermedades, y los que habían sido atormentados de espíritu inmundos eran sanados, y toda la gente procuraba tocarle, porque poder salía de él y sanaba a todos. Quiero hoy compartir este tema que yo sé que va a ser de mucha edificación y de mucha bendición para tu vida, así que no te desconectes. Te invitamos a que puedas entrar a nuestras redes sociales, que son Instagram y YouTube, en Agape Radio Show TV. Así que ahí búscanos, suscríbete y dale a like y comparte este tiempo que va a ser de bendición y de edificación para mucha gente. Bueno, yendo al tema, cuando nosotros hablamos acerca de lo que es la palabra eficacia o eficaz, es la palabra energeo en griego, ¿verdad? Y que quiere expresar o quiere decir de que la palabra energeo o eficaz o eficacia hace alusión al efecto que esperamos. Quiere decir que la palabra de Dios, cuando es ministrada, cuando la palabra de Dios llega a tu vida, ella va a producir el propósito o el fruto que Dios quiere que produzca en tu vida cuando tú la recibes. Amén. Así que es importante que tú estés expectante y tengas un corazón de fe para recibir y para que tu vida sea afectada. Una de las cosas que nos enseñan las Escrituras es que cuando nosotros recibimos la palabra de Dios, nos convertimos en un terreno donde ella va a producir un efecto. En este sentido, en Mateo capítulo 13, su versículo 25, que nosotros como buena tierra donde la palabra de Dios está siendo plantada, vamos a dar fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Ok, entonces aquí vimos en las Escrituras de que Jesús solía orar. Jesús era alguien, gloria a Dios, es nuestro Señor, nuestro Salvador, quien era alguien de oración. Y muchas veces algunos de nosotros los creyentes no le damos la valía o el valor que tiene la oración en nuestras vidas. Y si el Señor Jesús dedicó toda su vida a una vida de oración, cuánto más nosotros tenemos la necesidad de vivir, ¿verdad?, esa experiencia de la oración. Debemos entender que la oración es un asunto del Espíritu. Cuando hablamos de la oración, hablamos, ¿verdad?, de una interacción entre Dios y el hombre. ¿Qué quiere decir eso? De que la oración no es solamente hablar con Dios. También la oración es que Dios te hable también a ti. Entonces ahí es donde se forma la interacción. Es la conexión de tu espíritu con el Espíritu de Dios. Es un tiempo donde tú te alejas de lo natural y comienza a consumir lo sobrenatural o lo espiritual. Amén. Por lo tanto, debemos entender esto de que orar es algo esencial. Entonces, bajo nuestro tema, la eficacia de la oración, la semana pasada estuvimos hablando un poco acerca de esto, pero queremos entrar un poquito más, ¿verdad?, en comenzar ya
como por ejemplo cuando uno tiene un animal que lo deshuesa, ¿verdad? Y le saca las vísceras, etcétera, etcétera. Pero el propósito es aprovechar toda la masa. Y ahora en este tiempo de oración, estudio de oración, vamos a desglosar algunos puntos importantes. Ahora, como decía antes, Jesús sacaba tiempo para orar. Jesús se apartaba a los lugares solitarios. Jesús oraba, gloria a Dios, al Padre. Para Jesús era algo esencial, ¿verdad? Y cada vez que Jesús hacía milagros, cada vez que Jesús sanaba a los enfermos, Jesús siempre se apartaba sola. Jesús siempre buscaba, ¿verdad?, los lugares altos, las montañas. Jesús buscaba la noche, la madrugada, para orar y conectarse con el Padre. Amén. Y cuanto más nosotros también tenemos que tener la misma actitud, ¿verdad? En una ocasión los discípulos le dijeron a Jesús: Señor, enséñanos a orar. Y Jesús, enseñando, le dijo: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como ya en el cielo. El pan nuestro dánoslo hoy, no nos metas en tentaciones, mas líbranos del mal, porque tuyo es el poder, el reino, el poder y la gloria. Y así sucesivamente Jesús le fue enseñando a sus discípulos acerca del poder de la oración. Ahora bien, la oración tiene que ser de algo que debe ser de intimidad. Allá en Mateo capítulo 6, su versículo 1, amén, Jesús habla acerca de que no debemos hacer nuestra propia justicia, no hacer nuestra propia justicia. Y en todo el contexto del capítulo 6, su versículo 1, habla de la limosna, habla de la oración y habla del ayuno. Son tres deberes básicos del creyente. Cuando hablamos de la limosna, estamos hablando específicamente de dádivas, ¿verdad? Dádivas. Y esas dádivas, ¿verdad?, tenemos que hacerlas para los necesitados, para la gente que no tiene recursos. Algo que Jesús nos enseñó en cuanto a lo que tiene que ver con las limosnas es que tiene que ser algo, ¿verdad?, que debemos hacerlo para Dios y no para los hombres. Que lo que haga tu izquierda no lo sepa tu derecha. Quiere decir, amado, que cuando la Biblia dice que no hagas sonar trompeta, gloria a Dios, de lo que tú haces a favor de otras personas, sea en las plazas o en las calles o en la sinagoga, gloria a Dios, lo que te está diciendo el Señor es que lo que tú hagas, hazlo en intimidad, hazlo en secreto. ¿Y qué implica hacerlo en intimidad y en secreto? Precisamente, ¿verdad?, no alardear, no enorgullecernos de los actos de misericordia que en un momento determinado podemos hacer. Amén. Más bien tenemos que hacerlo como Jesús dijo: cerraba la puerta. Hablando Jesús de la oración, cerraba la puerta. En Mateo capítulo 6, versículo 6, cerraba la puerta. Ahora tu Padre que está en secreto, y tu Padre que te ve en secreto, te recompensará en público. Amén. Así que es importante que nosotros podamos valorar, ¿verdad?, lo que es el poder de la oración, la eficacia de la oración. Volviendo otra vez al significado de la palabra eficaz, decíamos que tiene que ver cuando tú haces algo con la garantía de que tendrás el efecto, ¿verdad?, por el cual tú estás haciendo las cosas. Ahora bien, cuando hablamos de eficacia en la oración, es importante tomar algunos puntos en cuenta, ¿verdad?, porque es sumamente necesario para no vivir una vida de frustración. Muchas veces uno ora y no ve el resultado de ese tiempo de oración, ¿verdad? Cuando vemos allá en Mateo capítulo 7, versículo 7, pedid se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, todo aquel que busca halla, y todo aquel que llama se le abrirá. ¿Y qué sucede? Que muchas veces hacemos esto, ¿verdad? Pedimos a Dios, pero no vemos el resultado de cada clamor, de cada oración, ¿verdad? Y muchas veces entramos en conflicto. Pero tenemos que realmente conocer cuáles son los pasos que nos permitirán tener una vida de oración eficaz. Y primeramente, quiero que eso lo vayamos viendo. Mire, por ejemplo, en Mateo capítulo 26, versículo 26, en el versículo 36, dice que Jesús estaba en el Getsemaní, ¿verdad? Gloria a Dios. Y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro.
Dice que, y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga tu voluntad, mi voluntad, pero sino la tuya. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: así que no habéis podido velar conmigo una hora, velad y orad para que no entréis en tentación. Quiero entrar en algunos detalles. Muchas veces mucha gente se cansa a la hora de orar, y hemos dicho anteriormente que a veces la gente se frustra porque no ve el resultado por lo cual está orando. Según Mateo 7:7 nos dice que debemos pedirnos. El Señor mismo nos anima a que oremos, porque en la oración va a haber un buen resultado. Pero parece ser que a veces oramos y no vemos resultado, y nuestra acción no es eficaz. Y si la palabra eficacia tiene que ver que cuando tú haces algo, ¿verdad? Ciertamente tendrá un fruto, tendrá el efecto por el cual tú haces las cosas. A veces uno ora y no ve realmente el resultado. Ahora bien, aquí vamos a analizar algunos puntos. Hay mucha gente que se cansa de orar, ¿verdad? Y el otro día estuve hablando en la iglesia, en la congregación, de que muchas veces la gente no suele venir a los días de los cultos de oración, ¿verdad? Son uno de los cultos donde menos gente viene, donde debe ser uno de los cultos donde debe haber más avivamiento, más poder, más manifestación, porque son los tiempos donde la iglesia intercede, donde la iglesia se une en un mismo sentir, en un mismo espíritu, donde la iglesia está intercediendo, orando por la ciudad, por las necesidades, ¿verdad?, de cada uno. La palabra de Dios nos dice que la oración del justo puede mucho. La Biblia nos dice también, gloria a Dios, que cuando dice en el Salmo 133, versículo 1, cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, que cuando eso sucede, dice que allí hay bendición y vida eterna. Pero vuelvo a reiterar, muchas veces no vemos ese resultado, y a veces la gente se cansa, a veces la gente no quiere venir a los cultos de oración y lo ve como algo monótono, como algo aburrido. Ahora, yo quiero decir algo: todo lo que tú no haces en intimidad, amén, no va, o sea, si tú no eres un hombre de oración en la intimidad, no vas a afectar lo exterior, lo que se ve, lo que se manifiesta. ¿Qué quiero decirte con eso? Que hay veces que usted no va a tener resultado, ¿verdad?, en un culto de oración si usted no tiene una vida de oración en la intimidad. Amén. Que como Jesús dijo: cerrada la puerta ahora tu Padre que está en secreto, y tu Padre que te ve en secreto te recompensará en público. Las recompensas primeramente son cosechadas, son cultivadas desde la intimidad con el Padre. Si no hay un tiempo de intimidad, si no hay un tiempo de relación con Dios, nosotros no vamos a poder abrir los cielos. Amén. Y por lo tanto no seremos eficaces en aquellas peticiones que tenemos que hacerle a Dios. Amén. Por lo tanto, mucha gente se cansa. Por ejemplo, vimos aquí el Señor en el monte Getsemaní, ¿verdad? Ya Jesús estaba a punto de ser sacrificado, ¿verdad? Invita a sus discípulos a orar con ellos, con él, pero él se retira de ellos, y cuando vuelve a ellos los encuentra durmiendo. Y Jesús le dice: ¿no pudisteis velar conmigo por lo menos una hora? Amén. Gloria a Cristo. Volvió Jesús y los encontró otra vez durmiendo, y le dijo: a la verdad, la carne es débil, mas el espíritu está dispuesto. Pero ¿qué sucede? Que después de todo el trayecto que tanto Jesús como sus discípulos habían recorrido, los discípulos estaban cansados. Cuando dice que la carne es débil, se está refiriendo al cuerpo. El cuerpo estaba cansado del ajetreo, del moverse de aquí para allá, de la predicación, de todo lo que tenían que hacer y de lo que habían hecho en el día, ¿verdad? Y cuando ellos iban a orar, los discípulos ya no tenían fuerza física para poder estar centrados. Ahora Jesús le dice a ellos: velad conmigo, y la palabra velad significa estar despierto. Amén. Hay otra palabra que está, no me acuerdo bien la cita, pero la cita dice, gloria a Dios, que debemos estar sobrios porque Satanás
anda como león rugiente buscando a quien devorar. Quiere decir que en la oración tienen que darse estos dos elementos. Primeramente debemos estar despiertos y número dos debemos estar, gloria a Dios, sobrios. La palabra sobrio significa que no debemos ingerir nada de tal manera que nos trastorne la conducta o que nos modifique la conducta. Sabemos que el alcohol es algo que nos puede afectar y nos puede afectar de tal manera que nos impediría estar centrado en una vida de oración. Por lo tanto, es importante que toda aquella persona que va a orar tiene que estar velando, o sea, tiene que estar despierto para que pueda ser eficaz en ese tiempo de oración. Pero parece ser que los discípulos estaban cansados. Jesús dice, a la verdad la carne es débil, ¿verdad? Jesús lo invita otra vez a orar. Cuando lo vuelve a encontrar, dice la Biblia que ellos estaban durmiendo y Jesús le dice dormir, porque estaban cargados de sueño, estaban cansados. Amén. Y por lo tanto no podían orar como debían orar, porque su cuerpo, amén, estaba totalmente agotado. Pero a pesar de eso, Jesús le pide a ellos que estén despiertos. ¿Por qué? Porque cuando tú estás despierto, amén, gloria a Dios, estarás preparado para cuando el enemigo quiera tentarte en un momento determinado, no prospere. Ahora, cuando una persona no tiene una vida de oración, es vulnerable a las tentaciones, porque la oración es lo que te fortalece para resistir todo ataque de Satanás contra tu vida. La oración es lo que te mantiene despierto, eso es lo que te mantiene alerta para cuando el enemigo venga a atacarte, tú puedas deshacer las obras de Satanás. La palabra de Dios nos dice que Él no permitirá que seamos tentados más allá de lo que podamos resistir, sino que juntamente con la prueba nos dará la salida. Amén. Por lo tanto, es importante que nosotros podamos mantener una vida de oración para poder, gloria a Dios, recibir lo que Dios, amén, nos ha prometido. Ahora bien, usted tiene que ser una persona ordenada. Amén. Tiene que ser una persona que descanse. Si usted es una persona que trabaja, amén, yo le recomiendo que no gaste su tiempo en el teléfono, que no gaste su tiempo en la televisión, sino que invierta su tiempo en tener descanso. Amén. Para que cuando usted tenga que orar, si usted es una de las personas que ora a las 3 de la mañana, a las 5 de la mañana, si usted necesita levantarse, amén, para orar en esa hora, usted necesita estar lúcido, pero necesita tener una vida descansada, porque si no, usted no podrá centrarse en la oración y usted se va a quedar dormido, como me ha pasado también a mí en muchas ocasiones. Pero uno debe aprender a ser buen administrador de su tiempo. Ahora, pastor, usted me pregunta, pastor, ¿en qué radica tener una vida eficaz de oración? Bueno, quiero hablarle acerca de la justicia de Dios. Yo creo que ese es el eje principal, el cual permitirá que usted sea eficaz, exitoso en su vida con el Señor, en su relación de intimidad con el Señor. Si nosotros, por ejemplo, leemos Mateo capítulo 7, su versículo 7, la palabra de Dios nos dice, gloria a Dios, que pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, todo aquel que busca halla. O sea, el Señor nos dice, ora y vas a recibir. Amén. Así quiero tomar este paréntesis para recordarles a nuestros oyentes, a nuestros hermanos y amigos que están conectados con nosotros, a que se suscriban a nuestras plataformas digitales, Instagram y YouTube. De momento estamos en estas dos plataformas y el nombre de nuestro programa, gloria a Dios, es Agape Radio Show TV. Ahí usted nos busca y va a ver los videos que vamos subiendo, que van a ser de bendición y de edificación a su vida. Así que le animamos a que se suscriba, a que comparta y que le dé a like. Amén. Y yo sé que va a ser de gran bendición para todos nosotros. Seguimos. Entonces, amado, Jesús nos invita a orar. Jesús nos dice, debemos orar. Busquen, amén. Pidan, busquen, llamen, amén. Y el que hace esto va a tener una respuesta de Dios.
Amén. Allá en Juan capítulo 15, versículo 16 dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros para que vayáis y llevéis fruto. Amén. Para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Otra cosa que también debemos tomar en cuenta es que, como vamos a hablarle como primer paso en cuanto a lo que es la justicia de Dios, usted primeramente en el capítulo 7 de Mateo, versículo 12, nos dice, así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Ok, entonces, amado, mire, la Biblia nos dice que usted puede pedir, usted puede buscar, usted puede llamar. Amén. Y usted va a recibir conforme a la petición que usted está haciendo delante de Dios, conforme a su voluntad. Pero hay una condición, y es que tú tienes que actuar con justicia. Amén. Y todo aquel que actúa con justicia tiene los cielos abiertos. Amén. Por ejemplo, si a ti te gusta que te traten bien, tú tienes que tratar bien. A ti te gusta que te respete, tú tienes que respetar. Si tú alguna vez fallas y te gustaría que te perdonaran, tú también tienes que perdonar. Entonces, la oración no es solamente, amén, es un acto de pedirle a Dios, no es un acto simplemente de tener una conversación con Dios, también tiene que ver con un acto de obediencia, de sometimiento a Dios. Amén. Por lo tanto, es importante que nosotros podamos valorar esto y ponerlo en balanza. Ahora bien, por ejemplo, en Mateo capítulo 5, versículo 6 dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Entonces, en este contexto, ¿qué significa la justicia? Significa hacer la voluntad de Dios. Pero también me dice algo muy importante, tener hambre y sed de justicia. ¿Qué implica eso? Implica, ¿verdad?, que es un creyente que tiene hambre, tiene sed por hacer la voluntad de Dios. Amén. Es alguien que anhela, ¿verdad?, profundamente hacer la voluntad de Dios. Amén. Por ejemplo, en 1 de Juan, capítulo 5, versículo 14 y versículo 15 dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si alguno pide conforme a su voluntad, Él nos oye, y si sabemos que Él nos oye, tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Entonces, hemos dicho que una de las cosas que tenemos que tomar en cuenta para tener cielos abiertos, para ser eficaz en nuestra oración, es que nosotros tenemos que ser justos. Amén. ¿Qué implica ser justo? Amén. Tratar a la gente como tú quisieras que te trataran a ti. Amén. Otra característica de la justicia en cuanto a la oración eficaz es que tú tengas hambre y sed de justicia, que implica, gloria a Dios, anhelar profundamente hacer la voluntad de Dios. Amén. Otra cosa también que podemos, como vamos a decir como segundo punto, que podemos tomar en cuenta es el perdón. Allá en Mateo capítulo 6, su versículo 14, la Biblia establece, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Versículo 15, mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. ¿Qué implica esto, amado? O sea, dentro de lo que es la oración, ¿verdad? Hay muchas cosas que pueden estorbar nuestro tiempo de oración. Amén. Por ejemplo, la palabra de Dios nos dice que si tenemos contienda con nuestra esposa, eso no podría impedir que la oración se llegue a la presencia de Dios. Amén. Pero aquí lo que vamos a decir, nos puntualiza en Mateo capítulo 6, versículo 14, versículo 15, ¿verdad? Es que el perdón es un requisito para ver la gloria de Dios. Lo vuelvo a repetir otra vez. El perdón es un requisito fundamental para poder ver la gloria de Dios. Amén.
Por lo tanto, tú quieres ver la manifestación de su gloria, la manifestación de su poder. Tú quieres ver que Dios se glorifique en tu vida, que Dios haga conforme a tus peticiones, porque dice la palabra de Dios que Él contestará las peticiones de tu corazón. Tú quieres ver a Dios obrar. Amén. Debes entender que el perdón es un requisito para ver cielos abiertos. Hay gente que tiene el cielo, gloria a Dios, que se le ha tornado en bronce. Clama y su oración no pasa del techo, no pasa de donde está, gloria a Dios. ¿Por qué? Porque tiene una raíz de amargura en su corazón que está impidiendo que esa oración llegue a la presencia de Dios. Amén. Entonces, si tú quieres tener una vida de oración eficaz, debes entender que el perdón básicamente es un requisito para ver cielos abiertos. Amén. Por lo tanto, debes considerarlo y debes tomarlo en cuenta, porque eso puede frustrarte. Amén. Muchas veces la gente me dice: pastor, estoy orando, estoy buscando la presencia de Dios, no siento nada, me siento seco, me siento vacío, siento como que no está pasando nada conmigo, siento que no estoy creciendo espiritualmente. Tienes que examinarte, tienes que analizarte, tienes que sentarte, gloria a Dios, y entrar en un profundo análisis para que realmente puedas identificar lo que de alguna manera está impidiendo de que tengas una vida de oración con eficacia. Por ejemplo, muchas veces la gente cree que son los demonios, pero muchas veces, amado, no son los demonios que te están haciendo la guerra. Lo que te está haciendo la guerra es tu alma, porque mucha gente tiene el alma herida y mucha gente actúa desde un trauma que sufrió porque se le sembró una palabra que lo maltrató, que lo marcó, que lo marchitó, que lo dañó. Amén. Pero cuando estamos ahora en Cristo, la Biblia dice en 2 Corintios 5:17, de modo que si estamos en Cristo, nueva criatura somos. Las cosas viejas pasaron, he aquí son todas hechas nuevas. ¿Qué implica eso? Que todo lo que vivimos en el pasado, todo lo que experimentamos en el pasado, tenemos que, gloria a Dios, despojarnos de eso. Tenemos que dejarlo atrás. Y para que eso pueda suceder, el perdón es la llave que te va a sacar de la cárcel del pasado en la cual tú has estado viviendo durante mucho tiempo. Por lo tanto, el alma, que es el sujé en griego, gloria a Cristo, que es la parte racional del hombre, que está compuesta de mente, de voluntad y de emociones, esa es la parte donde nosotros necesitamos ser sanado y restaurado para que nuestras decisiones sean agradables delante de Dios, que nuestro camino sean agradables delante de Dios por una vida sometida a obediencia absolutamente al Señor. Amén. O sea, hemos visto 2 puntos. Amén. Primeramente, gloria a Dios, tú quieres tener una vida eficaz de oración. Haz el bien a los demás. Como tú quieres que te traten, trata también tú a los demás. Amén. Lo segundo, tienes que ser una persona que tenga hambre y sed, que estés desesperado, amado, por hacer la voluntad de Dios. Mateo capítulo 5, versículo 6. Bienaventurado, gloria a Dios, los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Amén. El tercer punto es, como dice en Mateo capítulo 6, versículo 33. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán añadidas. Cuando hablamos acerca del reino, hablamos acerca del gobierno de Dios, un gobierno de poder, un reino de autoridad. Amén. Y los que somos ciudadanos de ese reino, tenemos que estar sometidos, ¿verdad?, a lo que son las normas del reino de Dios. Ahora bien, para nosotros poder prosperar, para nosotros poder recibir las añadiduras, primeramente tenemos que buscar su reino y su justicia. ¿Cuál es su justicia, amado? Su voluntad. Lo hemos dicho en el segundo punto. Su voluntad tiene que estar establecida en nuestra vida, gloria a Dios, como la norma número 1, gloria a Dios, en nuestro peregrinaje de fe. O sea, todos los que somos parte del reino de Dios, tenemos que caminar en las normativas del reino, porque eso es lo que nos va a permitir que las bendiciones sean manifestadas en nuestra vida. Amén. Por lo tanto,
Cuando usted lee Mateo capítulo 6, versículo 25, te habla acerca del comer, te habla del beber, te habla del vestido. Gloria a Dios. Y dice la palabra de Dios que debemos entender que todo eso va a ser añadido a nuestra vida a medida de que nosotros verdaderamente podamos cumplir la voluntad de Dios, buscando primeramente su reino y su justicia. Amén. También ahí nos dice que Él sabe de qué tenemos necesidad. Pero también las Escrituras nos dice, gloria a Cristo, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia. Amén. No tires la toalla en el primer intento, cuando posiblemente estás orando y quieres ver la mano de Dios obrar y no la estás viendo. No te rinda. Amén. No te enfoques en que no estás viendo lo que estás orando, sino enfócate, amén, en hacer la voluntad de Dios. Porque el que hace la voluntad de Dios, amén, vive confiado. El que hace la voluntad de Dios tiene la confianza de que Dios está obrando a su favor y que en su tiempo Él va a manifestar lo que tú estás pidiendo conforme a su voluntad, según Primera de Juan capítulo 5, versículo 14 y versículo 15. Por lo tanto, mantente haciendo la voluntad de Dios. Mantente viviendo conforme a la justicia de Dios. Amén. Porque cuando hablamos de oración, no hablamos de desligarnos de la palabra de Dios. Amén. Sino mantenernos ahí, gloria a Dios, constantes, activos, mantenernos en esa expectativa, gloria a Dios, de agradar a Dios en todo tiempo, de hacer su voluntad en todo momento, sabiendo que Él tiene el control de todas las cosas y que Él no está ajeno a nuestras necesidades. Amén. Por lo tanto, ya para darte el último punto, amén, sobre una vida de oración eficaz, en Juan capítulo 15, versículo 7, la Biblia establece y dice: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Amén. Entonces, usted quiere ver la gloria de Dios en su vida de oración, usted tiene que permanecer en la palabra. Amén. Y tiene que permanecer en Él. Hay gente que dice: pastor, yo permanezco en Cristo. Amén. Pero muchas veces su forma de vivir lo delata. Gloria a Dios. Porque permanece no en Cristo, sino en sí mismo. Porque primeramente sacia sus propias necesidades y vive para sí y no vive para Dios. Hay gente que dice: pastor, yo amo a Dios. Pero ¿qué dice Juan capítulo 14, versículo 23? El que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama. Vendremos a Él y haremos morada con Él. Quiere decir, amado, que la persona que dice amar a Dios, que dice permanecer en Cristo y en la palabra, es aquella persona que vive y hace su voluntad. Amén. Tú estás tan enamorado de Dios como aquella persona que está tan comprometida con su palabra. Lo voy a repetir otra vez. Tú estás tan enamorado de Dios, así como permaneces en obediencia a la palabra de Dios. Quiero decirte que la persona que ora tiene que ser una persona de fuerte convicción. Amén. Porque el que permanece en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Quiere decir, amado, que cuando las circunstancias te golpeen, cuando la adversidad o la necesidad toca tu puerta, gloria a Dios, debe ser, gloria a Dios, una persona con fuertes convicciones de saber que Dios, el que te llamó, el Dios que te restauró, el Dios que te levantó, el Dios que te llamó a su gloria, al ministerio, es el Dios que te va a sostener, es el Dios que te va a levantar, y esa debe ser tu convicción. Esa debe ser tu seguridad. Hebreos capítulo 11, versículo 1 dice:
Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Amén. Aunque tú no estás viendo por lo que estás orando, debes entender que si permaneces en Él y permaneces en su palabra, vas a ver la manifestación de su gloria. Y quiero hablarle hoy a la gente que está clamando, que posiblemente está pensando tirar la toalla. Te vengo a decir y te vengo a exhortar: no suelte la toalla, no suelte la posición donde Dios te colocó, porque si tú estás permaneciendo en Él y en su palabra, tú vas a pedir todo lo que necesitas y Él va a abrir los cielos a tu favor. Como dice, vuelvo a reiterar, Juan capítulo 14, versículo 23, amén, que dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama, y vendremos a Él y nos manifestaremos a Él. Yo creo que tú debes estar diciendo: gloria a Dios, Señor, esta palabra para mí la recibo. Gloria a Dios, esta ciencia es mía, Padre, porque yo sé que estoy permaneciendo, yo sé que estoy perseverando. Y si tú estás perseverando, vas a ver la mano de Dios, vas a ver el poder de Dios manifestarse en tu vida, porque es lo que dice el Señor. Amén. La palabra de Dios dice en Santiago capítulo 1, versículo 17, que toda dádiva, toda dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Quiere decir, amado, que todo lo que Dios promete, Él lo cumplirá. Amén. Gloria a Cristo. Ya para terminar, gloria a Dios, Hebreos capítulo 11, versículo 6, dice que sin fe, justicia, debes ser justo, debes perdonar. Amén. Debes tratar a los demás como quisieras que te traten a ti. Debes permanecer en Él y en su palabra. Pero la fe va a abrir portales donde vas a ver la manifestación gruesa, la grosura de Dios la vas a ver. Alabado sea Dios. Amén. Como dice Hebreos 11, verso 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque el que se acerca a Dios, crea que le hay. Este año 2025 es un año donde muchos de ustedes van a ver la gloria de Dios. Amén. Es un año donde tu convicción, aleluya, no va a permitir que vendas o renuncies a lo que Dios te entregó. Amén. Por lo tanto, te exhorto en el nombre del Señor a que permanezcas, amén, en una vida consagrada en oración a Dios. Amén. Porque es lo que Dios quiere. Es el tiempo de buscar a Dios, es el tiempo de orar, es el tiempo de estar en la madrugada en la presencia, es el tiempo de proclamar ayuno a Jehová, gloria a Dios, amén, y vivir la justicia de Dios, que es vivir la voluntad, hacer la palabra de Dios en nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Amado, yo sé que Dios va a obrar en tu vida, no te desesperes. Quiero hacer una breve oración por ti en el nombre de Jesús. Padre, glorifícate de manera especial. Bendice a aquellos que están, Dios mío, a través de las redes sociales escuchando esta palabra. Dios mío, te pido que le abra portales de bendición. Padre, que su vida espiritual sea alineada a la voluntad perfecta tuya, Señor, de modo que ellos puedan ver, Dios mío, Padre, el fruto de una vida eficaz de oración a través de la justicia, a través del perdón, a través de permanecer en tu palabra y a través de la fe. Padre, gracias, porque yo sé que tú estás obrando y grandes maravillas, grandes proezas tú vas a hacer en cada uno de ellos. En el nombre de Jesús. Amén. Así te quiero decir, te quiero invitar a que puedas visitarnos a través de nuestras plataformas digitales en Instagram y en YouTube. Gloria a Dios. Agape Radio Show TV. Así que te invitamos a que te suscribas, a que le dé a like, a que comparta este contenido, que sé que va a ser de mucha bendición para mucha gente. Y a medida que vayas compartiendo, ¿verdad? El algoritmo va a ir recomendando esta palabra que va a bendecir a mucha gente. Amén. Contamos con tu apoyo, contamos con tus oraciones, que yo sé que van a ser de mucha bendición para todos nosotros. Así que gracias por estar ahí. Amén. Dios te bendiga, Dios te guarde y que tengas una bendecida tarde, noche, donde quiera que esté. Gloria a Dios y nos vemos en la próxima programación. Que Dios te bendiga.